Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de los barrios populares, de las villas de la ciudad, del conurbano y de todo el país. Aquí te vamos a contar lo que no te cuenta ningún otro medio y lo hacemos, por supuesto, a través de los periodistas de los barrios. Hace 15 años venimos formando con talleres de periodismo en los distintos barrios, a los distintos jóvenes y abriéndonos a las comunidades populares. Hoy contamos con la presencia del diputado nacional Carlos Selva, del Frente de Todos, de la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar hablando de la realidad social de la Argentina y de mucho más. Y también vamos a contar con una invitada especial. Estoy hablando de Florencia Martín, que es rectora del Instituto de Formación Docente de la Villa 31. Estoy hablando del Instituto Dora Acosta. Tenemos un gran programa por delante con los informes de siempre. Así que bueno, los dejo con las notibreves que me cuenten qué pasó en las villas y así arranca Mundo Villa. Habilitan la construcción de un parque y un barrio en la ex ciudad deportiva de Boca. La justicia porteña destrabó la construcción de un parque y un barrio en esos terrenos, en la Costanera Sur. Según el proyecto, el futuro barrio Costa Urbana tiene dos sectores. Se montará un parque de acceso libre con un paseo de bicisendas y un frente costero por el cual los vecinos podrán llegar a ver el Río de la Plata. La mayor parte de la edificación se destinará a viviendas y locales comerciales. Más de 2.500 familias pueden acceder a Internet en Luján. El municipio de Luján y el Ente Nacional de Comunicaciones lleva adelante un plan de conectividad en barrios populares que permite que 2.500 familias accedan a conexiones de Internet por fibra óptica. Las obras se desarrollan en los barrios Ameguino, Eli, Santa Ana, 12 de Abril, San Jorge, San Marta, San Pedro, Villa María y San Fermín. En la ciudad de Salta hay 46 barrios populares sin acceso a los servicios básicos. Según la funcionaria en la ciudad, Jacqueline Cobo, hay 46 barrios populares que no cuentan con acceso a servicios básicos como agua, cloacas y gas, sumado al problema de la registración dominial. También admitió que no se iniciaron procesos de reubicación. La Escuela Popular Feminista de Villa 15. Esta institución se inauguró hace 3 años y tiene como objetivo empoderar de derechos e información a las mujeres y diversidades. Se dicta cursos de formación, cursos de capacitación laboral y se desarrollan actividades que tienen que ver con la temática de la violencia para poder ser este espacio un sitio que visibilice, pueda prevenirlas y genere un vínculo entre las y los vecinos en conjunto con las organizaciones del barrio. Estas fueron las notibreves de la semana. Sigan disfrutando Mundo Villa en DTV. Como siempre, ahí escuchamos algunas de las noticias de los sucesos que vienen pasando en los barrios populares, en la ciudad, en la provincia y en todo el país. Bueno, hablamos de temas de urbanismo y de temas sociales. Así arrancamos el programa y le doy la bienvenida a mi compañera y amiga Emilia Rojas. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Y está aquí con nosotros el diputado nacional Carlos Selva, del Frente de Todos, de la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, la idea un poco, primero agradecerle por haber venido. No, un gusto, Joaquín, un gusto. Sofía, que estar acá, creo que es la segunda vez que nos encontramos, sí, creo. Así que pasó hace bastante tiempo. Pasó hace bastante tiempo y un poco refrescarnos y ver y escuchar su mirada también. Está difícil, es un año de elecciones. Realmente se ve la Argentina con un brote de violencia muy importante en distintos sucesos. Y arrancar preguntándole cómo ve la Argentina, cómo ve esta Argentina y hacia dónde vamos en este año tan complicado. Mira, primero creo que con mucha sinceridad vos decís que realmente el tema de la violencia es un tema que vemos que se ha acrecentado. Hay situaciones que tienen que ver con frustración de la sociedad, con un montón de objetivos truncados por distintas razones en la vida particular de cada uno. Pero también es cierto que ha habido muchísimo mensaje de odio, muchísimo mensaje de incitación a la violencia, en forma verbal, en forma expresiva. Digamos, venimos con un agravante que hay veces cuando lo queremos poner en discusión desde el Frente de Todos, pareciera que estuviéramos buscando volver a precipitar discusiones. Lo que estamos pretendiendo es que realmente tomemos conciencia de que lo que hay que frenar es el incentivo de aquellos que tenemos la posibilidad comunicacional de dirigirnos a la sociedad, de incentivar a la violencia. Pareciera que los años de elecciones
se exacerba todo mucho más, ¿no? Sí, ponele, pero yo te digo, yo veo y lo hemos marcado con hechos terribles, con lo máximo que intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación. Digamos, todo eso no fue un día. No. Veníamos, los que somos legisladores sabemos los hechos de violencia que se suscitaban todos los días en la puerta de la Cámara de Diputados, con provocaciones permanentes, con agresiones físicas, con descalificaciones permanentes, digamos, y bueno, y uno veía que después había un correlato, que los actores tenían una organización, que tenían información, que tampoco es información, digo, no porque sea la vida nuestra oculta, pero digo, sabían cuándo iba a haber determinadas reuniones y venían con... Sí, no eran personas aisladas, digamos. Con determinadas pancartas específicas, digamos, pero todas con signos de violencia. Y bueno, terminó en ese hecho que es terrible y hoy todavía lo seguimos viendo. Hay situaciones que, por supuesto, el desmadre que se produce en una movilización, en una masificación ante un hecho fortuito como el que lamentablemente pasó, tener que lamentar la pérdida de la vida de un trabajador, cumpliendo por un delincuentes que andan armados, que no sabes hasta qué buscan a esa hora de la mañana en un colectivo, que normalmente están trabajadores. Claro. O sea, es una lucha contra los pares y armados. Y bueno, y tenemos esto que dar y bueno, después viene toda una acumulación de hechos, ¿no? Ahí hay temas centrales, ¿no?, que siempre se tocan, no solamente en años electorales, sino como que los medios hacen más foco, ¿no? Bueno, inseguridad, pobreza y trabajo, ¿no? El hambre. Cómo trabajan desde la Cámara también como para buscar soluciones por ahí. Son problemas estructurales que en realidad, al no tener una solución concreta, se van acrecentando, ¿no?, año tras año, pero buscar alguna opción que pueda calmar las aguas también en un año difícil, ¿no? Pero yo digo que desde la Cámara, desde el momento que se surgió la urbanización de barrios populares, eso sabés que fue un paso que costó, que había situaciones anárquicas, que no significaba que fueran malas. O sea, había municipios que tenían una política mucho más organizada con respecto a eso. Cuando se hizo el marco de la ley, puso a todos abiertos de cualquier signo partidario, predispuestos a ir dando eso. Y hoy todavía sigue siendo un desafío. Hoy todavía sigue siendo un tarea pendiente, pero ha habido agenda, ha habido presupuesto y ha habido, bueno, como decimos siempre, mayores o menores resultados según el compromiso local. Según el compromiso local, digamos, ¿no? O sea, no estoy hablando de local a la ubicación física de un barrio, sino de cómo los municipios encaran como primer instrumento de contacto del Estado, que es el municipio, bueno, cómo encaran y cómo enfocan ese tipo de situaciones. En eso es un debate, yo creo que hay muchos temas todavía. El municipalismo tiene un rol fundamental en el ordenamiento de respuestas y de políticas sociales que lleguen realmente a destino. El marco legislativo, hay veces, viste, uno se siente un poco frustrado porque, bueno, terminás de acordar algo que tiene, por supuesto, una fundamentación de historias y de experiencias, pero la instrumentación específica se llega cuando llega al territorio. Bueno, y ahí es donde todavía yo creo que el municipalismo juega un rol fundamental. ¿Y cómo se puede, qué se está pensando en este año complejo? Me lo imagino muchas sesiones. ¿Cuáles son los puntos claves que se están charlando para hablar? ¿Qué tipo de sesiones, qué leyes se van a buscar? Y más, los que más nos interesa a nosotros, que tengan un fin social. Un fin social. Se habló mucho en un principio de la mesa del hambre, de la urbanización. En su momento estaba la CISU nacional, digamos, financiando financiando una urbanización a nivel nacional, en distintos barrios populares, que creo que dependía, no sé, o parte del presupuesto de esa ley de las riquezas. Bueno, eso tuvo un fraccionamiento, no me pregunté porcentaje, pero no me lo acuerdo, pero digo, se tuvo un criterio justamente para dar eso, también de incentivos a determinados sectores, porque hay una cosa que nosotros decimos, el tema de la pobreza lo combatís con asistencialismo, no, lo combatís, contribuís a temperar las consecuencias de la marginalidad, de estar excluido, que es en definitiva. ¿Cómo tiene que existir una política de acción social, como lo hemos dicho siempre? Pero paralelamente no puede estar desconectado de que vos plantees un programa de desarrollo de país. Bueno, y en eso es lo que a veces, por eso digo, se mira mucho la foto y no se mira la película. Yo digo, cuando a veces hablamos del déficit fiscal y demás,
Argentina, cuando nosotros tomamos el gobierno, que lo único que falta es que venga un terremoto, y esto no excluye nuestras responsabilidades, pero realmente ha sido, nos ha tocado un periodo donde muchas cosas externas, exógenas a lo que son decisiones de gobierno, han tenido consecuencias muy, muy graves sobre nuestra realidad. Partiendo de la base que Argentina estaba en default, digamos, no tenía financiamiento de ningún tipo. Cuando vino la pandemia hubo que decir, hay que bajar la persiana y hay que meternos todos adentro. ¿Y qué significaba? El PBI de la Argentina cayendo estrepitosamente, cayó un 10%. ¿Y de qué forma nosotros, hablo de esto para decir déficit, de qué decisión política tomamos como gobierno? Tratar de que las pocas empresas que habían quedado en marcha no se cayeran. Y por primera vez en la historia, el Estado Nacional no solamente financia la administración pública, sino que financia la actividad privada. Eso tuvo un costo. Sí. Se hizo con emisión. Obviamente, si Argentina, por las consecuencias del endeudamiento que había tomado el gobierno anterior, no teníamos financiamiento de ninguna forma. Eso trajo consecuencias. Pero también es cierto que hoy venimos en un proceso de 3 años consecutivos de crecimiento de la industria, de crecimiento del PBI, pero todavía nos quedamos con lo que todos, y esto no es un discurso, la distribución de la riqueza. Totalmente. A veces a mí me pasa lo mismo. Me parece como si, cuando uno escucha a los periodistas, los medios de comunicación, como si la pandemia no hubiese existido. Claro. No, por eso, te digo, somos de generación espontánea. Total. Estamos hoy y eso tuvo consecuencias no solamente en lo económico, psicológicamente, que predisponen muchísimo peor a todo el mundo. Sí. No es para entrar en el análisis de la pandemia, porque ya lo hemos hecho, sí, los oyentes lo han hecho, pero fueron consecuencias que tuvieron que hacer de un Estado que no se desentendió de las consecuencias que iba a traer eso y tomó decisiones que sabía que iban a tener un costo. Eso sin ninguna duda. Lo sumo a la entrevista, está aquí con nosotros Alan Gómez, del equipo de Mundo Villa, también el productor de Berretines Audiovisuales. ¿Qué tiene para preguntarle, diputado? Hola, diputado, ¿cómo le va? Mi pregunta es, bueno, venimos de una pandemia y estamos en una crisis muy complicada. ¿Cómo se puede hacer para que los jóvenes, los pibes que están en los barrios, tengan ese acceso a una educación más igualitaria y más popular? No, mira, uno podría hacer 1000 fundamentaciones. Yo creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos es no quebrarnos en la mitad del camino de lo que estamos. Generar igualdad de oportunidades se hace con accesibilidad. Vos vas a decir qué tiene que ver esto, pero yo digo, desde el momento que la crisis es nacional, no es solamente de los barrios populares y demás, sino que el país había quedado desconectado, se había concentrado, en vez de ser un país federal, pasó a ser nuevamente demasiado unitario. Bueno, desde que empezamos en el gobierno empezamos con el tema de la accesibilidad. ¿Qué significa? Ampliar las redes ferroviarias, generar más conectividad, generar las capacitaciones en todos los niveles que estamos. En eso han contribuido las organizaciones sociales y las cooperativas han tenido un rol fundamental de ordenamiento, de establecer políticas hacia sus propios participantes de las porque cooperativas. También son quienes más conocen, ¿no? Las problemáticas. Ahí, y son más creíbles que nosotros. Mirá lo que te digo, porque la vida cotidiana de ellos, y lo digo hasta con un poco de frustración, pero están en el día a día, cosa que nosotros no podemos, uno podrá estar en un lado, pero digo, en aspectos generales, la organización que se hizo con los programas de empleo, con el asistencialismo y el acercamiento, nos permitió acercar un poquito más, a estar más cerca de ese grado de vulnerabilidad que desde la gestión del Estado solo no se podría. Hoy, hablar de la economía informal, es injusto porque todavía no hemos creado las condiciones para terminar de formalizarlo. Totalmente. Ahora, que existe la economía popular y que no tiene retorno y que nosotros tenemos que crear instrumentos para que eso se fortalezca, bueno, hay algunas medidas que se han generado que tienen... Pero digo, el desafío para él no es que no le quiero contestar. El desafío es que la Argentina vuelva a crecer y que nosotros fuertemente nos paremos en exigir igualdad de oportunidades. Para eso es un abanico muy grande de medidas que se tienen que tomar. Diputado Emilia, los invito a ver el primer informe de Mundo Villa, precisamente en la Villa 31 de Retiro, el barrio Padre Carlos Mujica, donde se rememoró el Día de la Memoria.
no solamente que la dictadura, o sea, corta los lazos y la organización en todos los ámbitos del país, pero en las villas fue peor, en el sentido de que esa represión había estado siempre internamente por las fuerzas de seguridad, y al romper nuestra organización y desparramarnos por todo, nosotros encontramos compañeros de acá en un montón de barrios de la provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires. Nosotros teníamos una identidad villera, que eso también se fue perdiendo. Nosotros estábamos orgullosos de ser villeros y luchar por nuestra tierra. La villa tenía algo en particular, que los compañeros del interior que estaban en listas negras, en la desocupación, en la persecución gremial y política que había, su exilio era tomarse el tren y desembarcaban en Retiro y de ahí a la villa. Como venían muchos compañeros que militaban en el interior, tanto en el puerto como en la villa aportaban su experiencia gremial y política. Cuando vino el golpe ya estaba un poco diezmado, la mayoría de los compañeros ya estábamos prácticamente en la clandestinidad. Hubo racias previas antes del golpe y acá la represión, ya te digo, era tan dura que a veces vos salías del barrio y en el camino, a los costados de los escombros, había algún cuerpo asesinado, ¿no? Como para intimidar. El clima acá era terrorífico, o sea, de casi 70, 60.000 personas que había en la villa, quedaron 40 familias, ¿no? Una de ellas fue la de Tapia, que encabezó la comisión de demandantes. Mi actividad empieza cuando ya los dirigentes que no estaban acá habían sido perseguidos, presos, torturados, y no estaba desaparecido. Lo primero que los militares eran desmantelar a los dirigentes del barrio. Quedamos los dirigentes, los vecinos, que no participamos casi en nada. Y quedamos 33 familias y veíamos qué hacemos, ¿no? Y lo juntamos un par de vecinos y firmamos ahí un acta. Se hace un acta, fuimos a la Asamblea por los Derechos Humanos para que los defiendan. Así que por medio de ellos empezamos a hacer una demanda para poder parar la elección compulsiva. Por eso le pusimos nombre de Comisión de Demandantes. Y ahí es donde fuimos nosotros poder lograr que se ganara el juicio. Lo que queremos transmitir es que esta consigna, que es la memoria, la verdad y la justicia, tenemos que seguir defendiéndola. No aceptar que lo que nos pasaba era una fatalidad del destino, sino que había una raíz política y que esa política era la que teníamos que cambiar. Espero que algún día asuma una persona más coherente, que vea por los pueblos y que puedan vivir lo más humilde acá dentro de la ciudad, que trabajemos y quizá algún día podamos tomar unos mates con los vecinos que están al otro lado de la Avenida Libertador. Bueno, ahí lo vemos y lo escuchamos a Tapia, un histórico de la Villa 31, que llegó a militar en su momento con el padre Mujica. Sí. No es así, así que bueno, seguimos rememorando tantos años de esa época siniestra. Y traer también la lucha que tiene el barrio, ¿no? La 31, que es un barrio de mucha lucha por la vivienda digna, por el trabajo, por la urbanización, es el emblema, ¿no? De la discusión urbanística, digamos, de con todas las problemáticas que tienen todos los barrios populares, pero digamos el caso de este ha sido siempre un cuestionamiento por ubicación, ¿viste? Sí. Bien clasista. Y está a 15, no sé cuánto, pero 15, 20 cuadras del Obelisco. Claro. Como la 21 Barracas está muy cerquita de acá del Congreso de la Nación. Sí. Son de los dos barrios quizás más icónicos de la Ciudad de Buenos Aires, que no debería tener otra realidad. Estamos hablando de la ciudad más rica, ¿no?, de América Latina. ¿Cómo? Siempre han estado predispuestos a una organización interna, sí, y siempre han estado abiertos a recibir, digamos, aquellos que no van con una medida de expulsiva, sino ni represiva, sino que lo han aceptado.
En este sentido de la memoria, verdad y justicia, yo siempre pienso y le pregunto a los diputados, ¿viste? Hay cuestiones que son de consenso, ¿no? Hay políticas que son de consenso. Y uno piensa, bueno, todo trae su polémica, pero bueno, hay temas que son el hambre, la urbanización, no sé, la pobreza. ¿Hay algunas políticas que usted cree que pueda haber unanimidad en la Cámara y decir, bueno, estos son políticas de Estado que van más allá de gobierno y se puede encontrar esa unanimidad? ¿O siempre hay alguna veta que lo impide? Va a haber un enfoque distinto porque vos no te olvides que cuando vos tomás decisiones que enfocás primero y principal, cuando vos ocupás el rol del Estado, bueno, estás afectando el statu quo de alguien. Cuando vos querés hacer políticas de inclusión, a alguien lo estás desacomodando, porque, digamos, desde el momento, no porque le quités bienes, pero sino porque tal vez los acercás a aquellos que están vulnerados y que no tienen un techo y demás, a que tengan una vivienda digna que les quede cerca y ya genera conflicto. Es muy, muy difícil. Lo que digo siempre es que hay que buscar la mayor cantidad de consenso y hay que fortalecer que en la democracia las decisiones se toman por mayoría. Claro. Y bueno, y si esto va para adelante es porque hubo una mayoría que así lo quiso y bueno, y hay que respetarla. Creo que el desafío de esas cosas, como la noche más negra que nos tocó pasar, bueno, que tenemos todo un cuestionamiento de cómo transitamos esa etapa. Bueno, nos tiene que hacer reflexionar, digamos, lo que en ese momento era el algo gran hecho, ¿verdad? Sí. Y que yo era muy joven, pero digo, yo me casé muy joven y bueno, no seguí estudiando. Si no, bueno, nadie sabe dónde terminaría. Pero digo, toda esa influencia que se hacía mediática, bueno, nosotros la vemos que cada una vez de las etapas que gobiernos populares que quieren reivindicar derechos, el aparato comunicacional en oposición se fortalece. Se fortalece. Y lo lamentable es que ha crecido y cada vez más poderoso. O sea, la pelea es cada vez más desigual, digamos, ¿no? Para defender determinadas consignas. ¿Cómo lleva adelante usted que también representa la provincia, ¿no?, de Buenos Aires? ¿Cómo van a encarar este año estas cuestiones, ¿no?, que para mí a veces las traemos y son repetitivas, ¿no?, pero para hablar de urbanización, ¿no?, o de integración, de accesibilidad, esto de que hablábamos al principio del programa, que sabiendo que hay muchos barrios del conurbano, ¿no?, a los que les cuesta esto, que todavía no llega el agua, que todavía no llega la luz, que los medios de transporte cortan a un horario, como problemáticas que hacen que no se pueda transitar la vida normalmente, ¿no? Yo no tengo una respuesta específica ni lineal para eso. Lo que digo es que tiene que existir políticas públicas que tengan que ver con contención. Alguna vez Néstor Kirchner decía, la mejor política social es un buen plan económico, ¿viste? Parecía una contradicción, lo decía Néstor. Y la verdad es que hemos agarrado un país tan explotado, tan comprometido, nos han devuelto tantos años para atrás, que hoy pareciera que no nos interesara o no nos doliera lo que a todos nos molesta, nos incomoda y nos interpela. Pero realmente hoy estamos en una etapa donde no se puede claudicar. Desde el lugar que estemos, quien discuta políticas sociales tiene que saber que el desafío es inclusión. Cuando estamos hablando de desarrollo, sabemos que no se puede discutir, que tenemos que hablar de distribución de la torta. O sea, uno puede crecer, pero no se desarrolla. Ya está claramente demostrado. El crecimiento de un país se puede dar, y hay ejemplos que no los quiero traer a colación porque sería ofenderlos, pero digo, donde los países han crecido mucho y las poblaciones están cada vez peor. Entonces, bueno, en Argentina, gracias a que existió el peronismo y otras fuerzas también, la vida social que han tenido un enfoque sobre las políticas sociales y particularmente de un interés de comunidad mucho mayor que el liberalismo, bueno, en Argentina a esos sectores de poder que tratan de que esto no exista, les cuesta mucho más. Y por eso se ensañan mucho más muchas veces con Argentina. Se nos acabó el tiempo, diputado. Muchas gracias, le agradecemos su tiempo y sus palabras. No, por favor. Yo felicitarlos a ustedes por el trabajo que están haciendo. Uno se siente con un poquito de envidia también, porque la cercanía con la sociedad muchas veces lo que nos toca este rol, a veces se nos hace más lejos. Bueno, cuando quiera lo invitamos a alguno de los talleres de periodismo, con gusto. A alguno de los barrios, gracias, con supuesto. Con gusto. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, estuvo aquí con nosotros el diputado nacional Carlos Selva de Frente de Todos, y no se vayan que todavía hay mucho más Mundo Villa por delante en Diputados TV. Los dejamos con la sección de talentos y oficios de barrio.
un vecino acá del barrio. Hace 2 años estoy atendiendo con la profesión que, bueno, a Dios gracias pude lograr como abogado penalista. Conformo un grupo de profesionales que estamos tomando acá en el barrio temas laborales, tema civil y tema penal, en Cava y en provincia de Buenos Aires. Los sueños son grandes, porque si no tenemos sueño grande no nos animamos a emprender. Es el inicio y mi sueño no tiene límite, así que mientras Dios nos da vida, bueno, podemos seguir adelante. Cualquier consulta que quieran hacer, estamos aquí en Machu Picchu 2566 y en Sara Beatriz Fernández número 28, acá en el barrio. Bueno, aquí estamos de vuelta en Mundo Villa por Diputados TV y tenemos una invitada especial. Está aquí con nosotros Florencia Martín, que es rectora del Instituto Superior de Enseñanza Docente Dorita Acosta, realmente que es un instituto impulsado por la organización El Hormiguero y que es un ejemplo de formación de formadores en los barrios. Muchas gracias por venir, Florencia. Queríamos hablar con vos hace bastante. No, a ustedes por invitarnos. Gracias. Bueno, para arrancar la entrevista, contanos cómo nació el Dorita Acosta, cómo arranca este proyecto de formadores en el barrio. Sí, un poco vos lo dijiste, surge a partir de El Hormiguero, que es una organización política que tiene mucha militancia en el barrio hace varios años, y pensando y siempre tratando con los vecinos y las vecinas del barrio de ver cómo podemos colaborar y podemos construir un barrio más justo, es que surgió esta necesidad de que esté garantizado el derecho a la educación superior. El Dorita, como le decimos nosotros un poco cariñosamente, surge en el 2014 y en ese momento del país había muchos derechos que estaban garantizados y uno de ellos era la educación secundaria, que es un nivel que es obligatorio ahora. Pero creíamos que teníamos que tener el desafío de poder garantizar en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Particularmente una ciudad donde la política hace de alguna manera que se quiten derechos, como ha sido con los institutos de formación docente que los han querido cerrar. Sí. Nosotros lo que nos propusimos es, bueno, tratar de democratizar ese derecho y construir el derecho a la educación superior. Es por eso que nace el Instituto de Formación Docente Dora Acosta, que tiene la carrera de profesora de educación primaria, con ese objetivo, ¿no? Cuando pensamos en el derecho a la educación, a veces nos cuesta pensar en el derecho a la educación superior, que las personas puedan tener la posibilidad de continuar con una carrera luego de haber terminado la educación obligatoria. Eso es lo que nos propusimos y particularmente la carrera de profesora de educación primaria, un poco porque era el pedido y la necesidad del barrio y otro poco también porque nosotros entendemos que la educación cumple un rol fundamental en construir la ciudadanía, la comunidad y la sociedad que queremos, y los maestros tienen un rol fundamental. Y tiene un nombre muy particular, Dora Acosta también, ¿no? Militante, esto que venimos del mes de la memoria, ¿no? Que si querés contar un poco más sobre eso. ¿Quién fue Dora Acosta? Dora Acosta fue una militante junto con Mujica y fue maestra de una escuela que en ese momento, en los 70, estaba en el barrio Carlos Mujica, como nos gusta llamarlo a nosotros y a nosotras, que es desaparecida de la última dictadura militar. Para nosotros representa que sea mujer. Si uno ve los nombres de los institutos de formación docente, la mayoría tienen nombres de varón. Y sin embargo, la mayoría de las maestras son mujeres, entonces nosotras creíamos y teníamos la convicción que el nombre tenía que ser de una mujer. Y por supuesto que su lucha representa la nuestra y es una continuidad y tenerla en la memoria y hacerla presente a través de lo que construimos día a día. Bueno, y ahora que está el Ministerio de Educación de la ciudad en el barrio, ¿qué influencia tiene o si tiene una interacción o si pudieron tener mucha más potencia en el barrio ya que tiene un organismo tan importante o hay
¿O no hay mucha conexión? ¿No influyó mucho? No. Si tengo que pensarlo desde la institución que nosotros construimos, no. Sí, nosotros cuando construimos y ideamos el profesorado y empezamos a pensarlo, los derechos tienen que estar institucionalizados, entonces nuestro título está reconocido por el Ministerio de Educación, tiene validez nacional, o sea, tiene todas las legalidades que la ley dice que tiene que tener para que las maestras que se reciban de nuestro instituto puedan trabajar en cualquier escuela del país, pero particularmente que esté en el barrio no ha implicado, por lo menos para nuestra vida cotidiana, efecto derrame de potenciador educativo, digamos. No, ya las teorías del derrame quedaron totalmente desestimadas, aunque algunos quieren volverlas a reeditar, pero no. La verdad que, de hecho, algo muy simbólico que por ahí ha pasado, que está enrejado, porque claro. Tiene como unas rejas, porque era un lugar donde se hacían sí, que en la pandemia, por ejemplo, muchos vecinos y vecinas se reunían ahí, como era un espacio amplio, aireado, el comité de crisis se reunía ahí para debatir las problemáticas de la pandemia y un día llegó el comité para reunirse y ya estaba todo enrejado, ¿no? Claro, hasta eso, simbólicamente. Sí. ¿Cómo es acercar también esta propuesta a los vecinos y a las vecinas, ¿no? Porque por ahí sabemos que el dar a conocer cuesta y que el dar a conocer desde una perspectiva también de educación, de mirá, vos podés ser maestra, vos podés ser maestro, vos podés enseñar en el barrio, ¿no? O a los propios vecinos, a los chicos del barrio, es una tarea muy difícil y que cuesta. Sí, cuesta mucho. Es una tarea que nos planteamos todos los años cuando se empiezan a hacer cuando se hacen las inscripciones. Hacemos lo que llamamos caravanas educativas, mostrando que existe tanto el Dorita como otras propuestas educativas también muy interesantes que hay en el barrio. La verdad que también hay que hacer todo un trabajo de que entendamos que somos sujetos de derecho y que realmente podemos ejercer la educación superior y que podemos estudiar y que podemos... Sobre todo también algo que nosotros siempre tenemos en cuenta, que la mayoría de las personas que se inscriben para ser maestras son mujeres. Que por ahí la misma construcción de la sociedad, bueno, cosas que ya tenemos muy charladas, el patriarcado, lo que fuese, ha hecho que las ha puesto en un rol más del índole de lo privado y no tanto de lo público. Entonces, ir a estudiar, salir de la casa a estudiar, implica un desafío. Entonces, ese animarse. La verdad que el Dorita tiene un espacio de cuidados para niños y niñas. Mientras las mamás van a cursar, pueden dejar sus niños y niñas en ese espacio de cuidado, lo cual realmente es garantizar el derecho, porque si no, no podrían no hacerlo. Se puede pensar la educación desde ese lugar. Así que también. Sí, vamos tanto... campañas de comunicación y esas cuestiones, muy el boca en boca, que haya maestras que salgan con guardapolvo de adentro del barrio también es muy impactante. Y después trabajar una vez que se inscriben, que pueden estudiar y pueden recibirse. Lo sumo a la entrevista a Alan Gómez, periodista del equipo de Berretines Audiovisuales de la 21-24 Barracas. Hola Florencia, ¿cómo estás? En la Villa 21 el año pasado hubo la primera camada de egresados también de un profesorado que se llama Pueblos de América, que funciona ahí en el barrio. ¿Cómo fue para vos esa sensación de ver a las primeras egresadas ahí en el Dorita? ¿Cómo te llegó a vos? Y bueno, ver que vecinas del barrio sean docentes, ¿no? ¿Cómo te llegó eso? Bueno, fue un momento que quedará guardado para siempre en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestro recuerdo. Fue en el 2019 que tuvimos las primeras egresadas y realmente es ver en concreto que lo que fuimos construyendo de manera organizada y en colectivo está ahí. Son maestras, tienen guardapolvo y trabajan en la escuela, ¿no? Que no es solamente el título, sino que son maestras de niños y niñas y de jóvenes y adultos y adultas, porque algunas también trabajan en programas como el PAEBIT. Es como ver eso concreto, realmente es una satisfacción, una emoción
y una fuerza muy grande para seguir construyendo. Los compañeros y compañeras de pueblos hemos trabajado y trabajamos conjuntamente también. Fui a su recibida también y fue como la misma sensación sobre todo también una responsabilidad y un compromiso para que cada vez haya más maestros y maestras en la Ciudad de Buenos Aires que tengan una mirada desde la educación pública o popular, que la verdad que todos los institutos de formación docente de esta ciudad tienen esa lucha también. Ahora vamos a seguir hablando de educación con Florencia, pero las quería invitar a ambas a ver el informe que hizo Mundo Villa, también en el barrio Padre Carlos Mujica, sobre la comisaría de la mujer. Ahí estuvo de productor Mario Canaviri Cusi. Yo soy vecina de Celina, participo en el grupo de las Celinas, que es una red feminista sorora, para evitar la problemática de la violencia, que hay mucha en Celina. Lamentablemente tenemos una comisaría que nos está dejando mucho que desear. Muchas compañeras hoy dieron testimonio que no las atienden, no les reciben las denuncias, a pesar de que es su obligación por ley. Es terrible lo que está pasando. Estamos tratando de apoyar a una compañera para que acá en el barrio se haga una comisaría de la mujer o algún espacio donde nos puedan ayudar en estos momentos de violencia de género. Porque hay muchos casos en donde uno viene todo golpeado y la comisaría no te da los espacios, las cosas como para vos poder ver cómo solucionar tu problema en ese momento. Necesitas ambulancia, necesitas gente que te ayude a tus hijos, porque ¿a dónde lo vas a dejar en ese momento? Somos mujeres que nos juntamos para ver la problemática de las mujeres de acá de Villa Celina en sí y con la demanda de que haya en Villa Celina una comisaría para la mujer. El petitorio surgió a base de que varias vecinas que conocemos, tenemos trabajo territorial y conocemos las problemáticas específicas de lo que es Villa Celina, población migrante, en su mayoría de los casos no tienen DNI, con lo cual a veces es un, digamos, motivo por no animarse a hacer la denuncia. Después también está la problemática del alcoholismo. Celina es multicultural, muchos chicos de familias de países limítrofes tienen como muy asimilada la violencia, están acostumbrados a que en la casa los papás golpeen a las madres. Hasta que no sea una concientización, esto no va a parar y vamos a lamentar muchas muertes, mucha violencia, mucho maltrato infantil también. Estamos juntando firmas, pero más que todo el petitorio es para visibilizar este pedido de que exista una comisaría de la mujer acá en Villa Celina. La presentación fue por mediados del año anterior, pero hasta la fecha no hay ninguna novedad. Hay muchos abusos y hasta que no tengamos una comisaría de la mujer con personal realmente capacitado para atender esta problemática, esto no va a parar. Necesitamos que el municipio ponga en Villa Celina una comisaría para la mujer. Dice que supuestamente hay lugares donde te apoyan a la mujer en estos casos, pero hay muchas que no llegan a eso. Y muchas por tantas violencias que tienen y la denuncia en la comisaría no se llega a nada. Entonces es injusto, esperan que la mujer muera y después recién empiezan a hacer todo el papel. Le pido que haya justicia para la mujer que tenga violencia. Pedido de una comisaría para la mujer. Sí, es un reclamo en realidad que se repite creo en todos los barrios populares del país, por decirlo así, ¿no? En la 31, por ejemplo, tenemos el Punto Violeta, la Casa de la Mujer, pero sin embargo son espacios que funcionan en un determinado horario y que muchas veces terminan vulnerando doblemente, ¿no? a las vecinas que van a realizar una denuncia y, por ejemplo, en el Punto Violeta las hacen esperar afuera del punto. Entonces vos decís, bueno, ya está la doble vulnerabilidad de que una se anima a ir o va y encima la tenés afuera esperando, son como ahí cuestiones que hay que trabajar. ¿Cómo se trabaja también plantear, no sé, políticas feministas, ir también deshilachando, ¿no? estos nudos o estos conceptos patriarcales que hay, porque en las villas, y particularmente en la 31, hay una gran confluencia de colectividades, ¿no? que vienen, que traen consigo
un montón de mandatos que a veces hay que romperlos y que cuestan mucho. Sí, lo primero que tenemos que decir es que en nuestro país tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, que incluye al nivel superior. Entonces, que haya una ley marco que garantice el derecho a que en todos los niveles educativos se pueda reflexionar y problematizar esto de manera transversal, no que sea si bien hay una materia dentro de la currícula del profesorado de educación primaria, que es la ESI, nosotras lo que intentamos, y digo intentamos porque es muy difícil pensar en una enseñanza de la matemática 1 con la ESI transversalizada, pero es el desafío que esté esa reflexión y esa construcción sea parte de toda la construcción que hacemos dentro del Dorita. Y eso pasa. La verdad que, como dije antes, que esté la oportunidad que mujeres, migrantes en su mayoría, puedan inscribirse en un profesorado de educación primaria, que es de nivel superior, que tengan garantizado el cuidado de sus hijos y sus hijas, si es que no tienen otra red que pueda hacerlo, ya es un posicionamiento realmente feminista, porque es sacar a la escena pública aquello que nos vienen diciendo históricamente a las mujeres, que tenemos que estar en la escena privada, ¿no? Claro. Entonces, bueno, por acá pasó Yubinka, por ejemplo. Ah, bueno. Claro. También, ella es egresada del Dorita, Sí. contando su historia y contando también esta lucha que sí, que es algo, es una cuestión que hay que deshilachar, ¿no? Romper con todo lo que uno ya trae consigo mismo, más el contexto cultural y propio del barrio, que a veces cuesta. y sin dejar de ver que es una ley. Eso como que hay Claro, que tenerlo presente, porque es importante. Lo sumo nuevamente a Alan Gómez a la entrevista. Hola Florencia. Bueno, mi pregunta es, hay una, como decía recién en el bloque anterior, una crisis y una crisis educativa también y hay en los barrios muchos pibes y muchas pibas tienen que elegir trabajar o estudiar. ¿Cómo crees que se puede abordar eso y cómo se tiene que trabajar la educación, ¿no? Y si crees que hay que hacer una reforma educativa. Sí, interesante también, sumándome a lo de Alan, en el post-pandemia, muchos nuestros curas villeros, entre ellos el padre Toto, ahí en la 21, nos decía que a los chicos hay que ir a buscarlos a la casa, ¿viste? Que en los barrios pegó fuerte la pandemia y que la deserción aumentó muchísimo. Yo creo 3 cosas. Una que tiene que ver con la educación en sí misma. La educación en sí misma no es estática. Siempre hay que tener creatividad, revolucionarla, volver a pensarla creativamente, dentro de un marco que es los posicionamientos políticos, ideológicos y pedagógicos que uno tiene. La educación tiene que ser pública, gratuita y de calidad. O sea, es irrenunciable. Dentro de, por ejemplo, ese parámetro, siempre hay cuestiones, porque es propio de la educación. Porque la sociedad cambia, la educación también. Eso por un lado. Por otro lado, sin lugar a dudas, la pandemia nos puso grandes desafíos por delante, que es que desconectó a muchos jóvenes y de la escuela, que fue tan rápido que no había por ejemplo, computadora. No sé, nosotros no tenemos computadora en el nivel superior. Claro. Entonces, muchas de nuestras estudiantes dejaron, por ejemplo, ¿no? Llevándolo al nivel superior. Nos puso un montón de desafíos que creo que exige, sobre todo en el nivel secundario, y que hay compañeros y compañeras que los vienen pensando, inclusive gobiernos de distintas provincias, nos imponen el desafío de volver a decir, bueno, hay que centrarse en que los jóvenes y las jóvenes estén en la escuela. Claro. Y eso sin duda requiere de modificar algunas pautas de los regímenes académicos de los niveles. Sí. Yo no sé si lo llamaría crisis, porque me parece que crisis o decretar la emergencia en educación también pone como que en un lugar de duda a la educación, ¿no? Entonces a mí eso como que un poco me incomoda eso, pero sí de hacernos cargo que tenemos problemas educativos en el sistema y que exige, y para eso nos formamos quienes trabajamos en educación,
Tal cual. creativamente superarlo. Florencia, el barrio está atravesando, o bueno, ya lleva unos años bajo esto del proyecto de urbanización, ¿no? En los cuales se tocan un montón de temas. ¿Qué políticas educativas viste que se han incluido, que se han tocado? Y también qué reclamo general, porque son muchos los reclamos, que hace la red educativa del barrio, por ejemplo, que integra a las escuelas, a los jardines, escuelas secundarias, el instituto y espacios educativos en general de la 31. Creo que el mayor reclamo que tenemos es vacantes. O sea, nosotros estamos ahora empezando abril y todavía nos siguen llegando consultas de que no tienen vacantes, sobre todo para el nivel inicial y maternal, ¿no? Entonces, o también otros niveles que no hay, no está resuelto, no es algo aceitado. Esto que decíamos antes, está el Ministerio de Educación, pero no es que está cerca la solución, está cerca el edificio, pero muchas veces la solución no. Ese es como uno. Después del reconocimiento de los espacios educativos dentro de lo que se llama el proyecto de urbanización también. Sí. Hay muchas escuelas, muchos bachilleratos, hay muchos apoyos escolares también. O sea, hay mucha organización y mucha organización institucional que tiene que ser reconocida dentro de los procesos. Vacante fundamentalmente es un tema siempre en esta atacar, también, ¿no? Vacantes, después tiene que haber conectividad, tiene que haber computadoras para los niños y las niñas, o sea, esas cuestiones que son muy importantes en este momento, ¿no? Florencia, agradecemos tu visita, tu palabra en el programa y que no viniste sola, viniste acompañada. ¿De cuánto estás? De casi 8 lunas. ¡Ay! Viniste al programa, la verdad que... Vine con Luna. Doble mérito con Luna. Ahí tenemos, gracias, Florencia. A ustedes por invitarme y estaremos todo el Dorita está acá. Bueno, seguiremos comunicando todo lo que podamos, las actividades del Dorita y los espacios de formación que vayan lanzando y bueno, las inscripciones sobre todo. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Emilia. Joaquín. Bueno, esto fue Mundo Villa. Estuvimos con Florencia Martín, rectora del Instituto Superior de Enseñanza Docente, Dora Acosta, de ahí del barrio Padre Carlos Mujica. Esto fue Mundo Villa. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo programa.